impacto en la salud pública. Porque en verdad cáncer hay de todo. Lo que importa es cuáles son los cánceres graves. Luego tienen que entender que el cáncer no aparece del cielo, o sea, hay una mutación genética de fondo, sí, pero sobre eso casi siempre hay factores ambientales que la gatillan. Muy pocos son los cánceres hereditarios que se expresan sin ningún factor externo. Entonces hay que saber los factores de riesgo que se asocian a esos cánceres. Finalmente, el cáncer es la neoplasia de un tejido, o sea, tiene que haber de fondo un tejido alterado y es en función de esos factores de riesgo que el tejido se altera. Y es en función del tipo de tejido la clínica de cada cáncer, o sea, cada cáncer es distinto clínicamente en función del tejido que tiene. Por eso tienen que saber el tejido, ¿ya? Luego, todos los cánceres inevitablemente hacen una clínica similar de invasión, de metástasis, pero tienen sus particularidades. Así que hay que reconocer los signos clínicos del comportamiento del cáncer. Y en función a este crecimiento, estos cánceres se hacen más grandes o se hacen más chicos con el tratamiento y van avanzando en sus estadiajes. Entonces es importante saber el estadiaje porque del estadiaje del cáncer se deriva el tratamiento. De ver cuán grande está el cáncer, deriva el tratamiento. ¿Está bien? Perfecto, Doc. Entonces, si todo eso podemos integrar, queda perfecto la clase. Ahora la pregunta es, ¿lo estudiamos por cada cáncer o lo estudiamos por cada aspecto? Justamente este resumen integral es para eso, para integrar. Entonces vamos a estudiar por aspecto de cada cáncer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el cáncer de cérvix, correcto, les he puesto acá el Perú, porque es la primera causa de cáncer ginecológico en nuestro país, correcto, el cáncer de cérvix. Puede afectar hasta un 24% de los pacientes que ha reportado con cáncer el INEN, de las mujeres con cáncer que reportó el INEN. Así que es altamente frecuente. Sobre todo, la estadística va en pacientes de estratos socioeconómicos bajos y de la selva. Ese es el perfil de nuestro cáncer de cérvix en el Perú. Selvático, rural y socioeconómico bajo. En cambio, mama es la primera causa de cáncer ginecológico, sí, pero en el mundo en general, puede llegar hasta un 12% de prevalencia. Es altísima, altísima, ¿ya? Y en nuestro país, en Perú, es la causa número 1, pero en las ciudades grandes, Lima, Trujillo, Arequipa, ¿correcto? Ahora, el estrato socioeconómico no son pobres, es estrato socioeconómico medio alto, los que hacen cáncer de mama, estrato socioeconómico medio y alto. Y como les digo nuevamente, están hacia la costa y en las ciudades grandes. Y en el mundo, el mismo patrón. Entonces, esa es la distribución de mama, ¿correcto? Ojo, en el mundo occidental, en el mundo occidental. En el mundo asiático es un poco menos prevalente el cáncer de mama, pero en el mundo occidental sí, ¿ya? Bien. Vamos con el cáncer de ovario. El cáncer de ovario es una causa rara de cáncer, es rara. Lo malo es que es muy mortal, porque se diagnostica en estadios avanzados. Y es un cáncer que afecta a los extremos de la vida. O sea, o bien afecta a las niñas, o bien afecta a las ancianas. Afecta a los extremos de la vida, ¿ya? Entonces les pongo este lacito porque es un cáncer mortal. En cambio, el cáncer de mama, si bien es cierto es el más frecuente, se diagnostica a tiempo y se puede tratar. Al final sigue siendo la causa número 1 de muerte por cáncer la mama, eso es cierto por el volumen, pero no es tan mortal como el de ovario. Y en el caso del cérvix, lo bueno es que sí se puede prevenir y es el menos mortal siempre y cuando se diagnostique en estadios tempranos. Y finalmente, miren, el útero se queda en segundo lugar en el mundo. Es la segunda causa de cáncer ginecológico en el mundo, segundo lugar.
¿ya? No se olviden. Pero es el primero de los cánceres del tracto genital femenino. O sea, el cáncer de mama, no lo olviden, que es de la glándula mamaria y también eso puede afectar a varones. Pero el útero es exclusivamente femenino, entonces el tumor genital femenino más frecuente es el cáncer de útero. Y este suele atacar a mujeres de estratos socioeconómicos altos, ¿correcto? De países occidentales, sobre todo de etnia caucásica. Este es un cáncer que afecta bastante a las ciudades de los países desarrollados. ¿Listo? ¿Se entendieron? Es muy marcado la diferencia en estos 4 tipos de cánceres. En cervix, mama, ovario y útero es muy marcado la diferencia. Bien, ahora vamos a los factores de riesgo. ¿Ya? Vamos a los factores de riesgo. Entonces, ¿cuál es el factor de riesgo número 1 para el cáncer de cervix? El factor de riesgo número 1 es la infección por virus del papiloma humano, ¿correcto? Según la OMS, el virus del papiloma humano está hasta en el 99% de los cánceres y por lo tanto es causa necesaria, pero no suficiente para hacer este cáncer. Es causa necesaria, pero no suficiente. ¿Ya? Este VPH hay de varios serotipos, pero todos sabemos que los más oncogénicos son el 16, el 18, el 31, el 33, el 35, el 45, el 52 y el 58. ¿Ya? Esos son los más frecuentes que generan cáncer. De estos, de lejos, el 16 y el 18 son los más frecuentes de todos. Son los serotipos de alto riesgo. ¿Ya? Pero, debes recordar que el 75% de mujeres en algún momento de su vida se van a infectar de virus del papiloma humano. Se infectan. Pero solamente menos del 1% hace cáncer. Eso quiere decir que el cáncer está asociado con la persistencia del VPH. Si el VPH persiste por más de 2 años sin erradicarse, ahí hay riesgo de cáncer. ¿Está bien? Correcto. La segunda causa o el segundo factor asociado al cáncer de cervix es el estrato socioeconómico. Las pacientes pobres, desnutridas, multíparas, de países con sistema de salud precarios, tienen más riesgo de cáncer de cervix porque no pueden hacer la prevención. Porque la prevención reduce en un 75% la incidencia de cáncer. Entonces, si por recursos económicos no pueden hacer la prevención, y aparte son vulnerables de por sí por la condición socioeconómica, este cáncer es mucho más frecuente en países pobres, en el campo, en rural, en la selva. ¿Ya? Bien, y tercer factor de riesgo es la conducta de la mujer. Entonces, factores individuales. Factores individuales que por un lado aumentan el riesgo de infección por VPH y por otro lado disminuyen la respuesta inmunológica. Por ejemplo, ¿qué es lo que más aumenta el riesgo de contagio de VPH? La conducta sexual de riesgo. Promiscuidad, no usar anticonceptivos, relaciones sexuales a muy temprana edad, etc. ¿Y qué cosa reduce la inmunidad? VIH, SIDA, tabaquismo, desnutrición, o sea, factores propios ya que disminuyen la inmunidad. ¿Ya? El cáncer de cervix genéticamente está asociado muy poco. Por eso es muy poco la carga genética en este cáncer. Es más un tema de sistema inmune, de VPH. ¿Ya? Eso es lo que quiero que recuerden en este cáncer como tal. Miren cómo cambia en el de mama. El cáncer de mama claramente es un cáncer asociado a las hormonas. O sea, el cáncer de mama responde en más del 80% a estradiol, a estrona, a progestágenos e inclusive se ha visto que hasta a andrógenos. Entonces, el cáncer de mama inevitablemente es un cáncer hormonodependiente. Pero, el cáncer de mama sí tiene un componente genético muy importante. ¿Ya? Entonces, dentro de las causas de cáncer de mama,
tenemos a la cabeza el gen BRCA, BRCA1 y 2, que es la causa más asociada a cáncer de mama hereditario, ¿ya? Tanto es así que las mujeres que tienen este gen deben operarse las dos mamas de forma profiláctica, como lo hizo Angelina Jolie. El segundo factor es el antecedente familiar de cáncer de mama, cáncer de ovario y también se ha visto el cáncer de colon. Entonces, si en la familia hay cánceres de mama o de ovario y recientemente de colon, estudios recientes vinculan al colon, entonces la paciente tiene riesgo de hacer cáncer de mama, no por BRCA, sino por antecedente familiar. Y también acá se incluye el antecedente personal, o sea, una mujer que ya tuvo cáncer de mama en una mama, es muy probable que haga en la otra o en algún lugar metastásico, porque tiene un componente genético muy fuerte, ¿ya? Y finalmente, el factor más importante de todos, descontando la parte genética, es la edad, ¿correcto? Es la edad. Entonces, si a ustedes les preguntan cuál es el factor más importante en general, la edad. Porque la gente que tiene BRCA es tan poquita que no lo consideramos como algo importante. Pero si les preguntan cuál es el que tiene el RR más asociado a cáncer de mama, son los BRCA. Pero en este caso, el factor de riesgo más importante es la edad. La edad puede afectar desde los 35 años en adelante, pero el riesgo máximo está pasado los 60 años. ¿Ya? Porque es una enfermedad de acumulación de daño celular. O sea, la mama va acumulando daño celular a lo largo de la vida. ¿Ya? Y finalmente lo que están viendo acá es el estrógeno. O sea, toda mujer que tenga exceso de estrógenos tiene riesgo de cáncer de mama. Por ejemplo, la menarquia temprana, antes de los 12 años. La menopausia tardía, pasado los 55. Si la primera gestación de una mujer fue pasado los 30 años, también es factor de riesgo. Si la mujer está recibiendo terapia de reemplazo hormonal con estrógenos, es factor de riesgo. Si la mujer recibió anticonceptivos orales combinados por más de 5 años seguidos, también es un factor de riesgo pequeño, pero lo es. Entonces, por todo esto que estoy exponiendo, las causas de exposición a estrógenos son factores de riesgo para el cáncer de mama, adicional al tema genético. ¿Ya? Si les preguntaran qué otros factores hay, tenemos las densitometrías óseas muy marcadas, también es un factor de riesgo porque las mujeres con buenos huesos tienen mucho estrógeno. Las mamografías que no se ve bien, los BI-RADS0, también es un factor de riesgo, ¿ya? Porque no se ve la lesión. Y las mujeres que tienen patología benigna pero con atipia celular también es factor de riesgo, ¿ya? Con menos peso, la obesidad, el estilo de vida sedentario, el tabaco, el alcohol son también factores de riesgo. Menos importantes, pero lo son. ¿Ya? Muy bien. Ahora, a toda esta desgracia que está escuchando acá, porque prácticamente estoy nombrando algo que le va a pasar a cualquier mujer, tienen que saber que hay factores protectores. ¿Ya? El factor protector más importante de todos es la oophorectomía bilateral antes de los 35 años, ¿correcto? Una oophorectomía bilateral en la mujer joven protege hasta un 70% del cáncer de mama, ¿ya? Con ello queda demostrado que es un cáncer hormonodependiente. Ahora, si tú dices, doctor, ¿y quién se saca el cáncer, los ovarios tan joven? Bueno, pues alguien que tiene una enfermedad tumoral de ovario, pues algo debe tener, ¿ya? Bien, pero en la gente normal, ¿qué protege? La multiparidad, más de 5 hijos. Lactancia materna exclusiva por más de 16 meses, ¿correcto? Un IMC de menos de 23, o sea, estar flaquita. Hacer ejercicio regular al menos 3 veces por semana y tener una dieta mediterránea. Todo eso protege. Entonces yo les hago siempre una pregunta. ¿En qué lugar del mundo la mujer es multípara con más de 5 hijos, ha dado de lactar más de 16 meses, está flaquita, hace ejercicio casi diario y come sano? En el campo, correcto. Por eso las mujeres del área rural
están protegidas, tienen protección frente al cáncer de mama por los estilos de vida que manejan. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso creo que está claro cómo los factores de riesgo son diferentes en el cérvix que en la mama. No hay forma de confundirse. ¿Ya? Ahora nos vamos al ovario. Vamos al ovario. Habíamos quedado que el ovario era un cáncer raro, un cáncer de las ancianas. El principal factor de riesgo es la edad pasado los 70 años, un cáncer de ancianas. Pero también puede ser un cáncer en las niñas, así que una tumoración de ovario en niña es riesgo de cáncer, habíamos quedado. En las ancianas se ha asociado la nuliparidad. El no tener hijos se asocia a la teoría de la ovulación incesante. O sea, todos los meses ovula, nunca sale gestando, entonces tiene riesgo de daño epitelial ovárico por ovulación incesante. Por eso, apunten esto, los anticonceptivos orales combinados reducen hasta un 50% el cáncer de ovario porque previenen esa anovulación incesante. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otro factor de riesgo tienen? El factor familiar. El factor familiar. O sea, si ha habido cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon o cáncer de útero, todo eso se relaciona de alguna forma con el cáncer de ovario. Por ejemplo, el cáncer de mama, ya habíamos dicho, se asocia por los antecedentes familiares de mama y ovario. Ya está. El cáncer de colon también se asocia con ovario a través del cáncer de útero en el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es colon, útero y ovario, ¿ya? Y finalmente el ovario también comparte los genes BRCA1 y 2, por lo tanto también hay cáncer de ovario hereditario si estos genes están expresados. Entonces noten por favor, los factores de riesgo del cáncer de ovario son marcados. A todo esto en una niña hay que recordar que las radioterapias son factores de riesgo para los teratomas, ¿ya? Las radioterapias tienen o generan riesgo de cáncer germinal en las niñas. ¿Listo? ¿Bacán? ¿Entendido? Esos son sus factores de riesgo. Ahora vamos al útero. Al útero. El útero, tienen que recordar que los factores de riesgo del útero están asociados al 80% de los tipos de cáncer de útero que son los endometrioides. O sea, vamos a hablar de los factores de riesgo solo de este tipo de cáncer, del endometrioide, ¿ya? Este cáncer de endometrio, del tipo endometrioide, responde a los excesos de estrógeno y a los descensos de progesterona. O sea, si una paciente se le expone mucho estrógenos, le crece el endometrio y hace cáncer de endometrio del tipo endometrioide. Y a la vez, si a la mujer se le depriva de progestágenos, también hace hiperplasias endometriales y por ende riesgo de cáncer. Entonces vamos a ver todas las causas que se asocian a estas dos condiciones, caída de progestágenos y aumento de estrógenos. Por ejemplo, a la cabeza, terapia de reemplazo hormonal de estrógenos sin progestágenos. Es el factor más asociado. Luego tenemos el síndrome de ovario poliquístico, donde no hay ovulación y al no haber ovulación no hay progesterona. Luego tenemos la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, donde se ha visto que se aumenta o se agrega la estrona, o sea, aumenta la concentración de estrona, sobre todo por obesidad. ¿Ya? Luego tenemos la edad, sobre todo las menopausias tardías, ¿correcto? Las mujeres de etnia blanca o caucásica, también se ha visto factor de riesgo. Las nulíparas, ¿por qué las nulíparas? Porque tienen demasiada exposición estrogénica. Porque durante los embarazos la exposición estrogénica relativamente baja y aumenta la exposición progestacional. Y finalmente tenemos el síndrome de Lynch y el síndrome de Cowden, que ambos son asociados a cáncer de útero. En el Lynch es cáncer de ovario, colon y útero, y en el Cowden es cáncer de piel y de útero. Entonces, como ves, esos factores, terapia reemplazo hormonal, SOP, obesidad, diabetes, hipertensión, edad, blanca, nulípara, Lynch y Cowden, son factores de riesgo para excesos de estrógenos o caídas de progestágenos, la mayoría, excepto el Lynch, que es un tema ya netamente genético.
¿Ven? Entonces, en este breve resumen, hemos diferenciado por completo los factores de riesgo de cada cáncer. Con esto, solamente sabiendo esto, estadísticas y factores de riesgo, ustedes ya están listos para responder más de la mitad de preguntas de ginecología oncológica, solo sabiendo este pequeño dato. Entonces, dense cuenta lo fácil y lo sencillo que es abordar este capítulo siempre que lo hacen pensando, o sea, inteligentemente, paso a paso. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo pesado, de la anatomía patológica, o sea, cuál es el tejido que está alterado. ¿Ya? Bien, entonces, para el cérvix, el tejido alterado es el epitelio o el tejido escamoso. ¿Correcto? El tejido epitelial escamoso. Recuerda que el cáncer de cérvix se da en la unión escamocolumnar. O sea, lo que era un tejido columnar simple del endocérvix se transforma en una metaplasia a un epitelio plano poliestratificado no queratinizado del ectocérvix. Esa metaplasia se conoce como la unión escamocolumnar y es ahí donde asienta el cáncer de cérvix. Entonces, ese es el tipo escamoso, ¿correcto? Escamoso epidermoide.